Amén, gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor por siempre. Voy a hacer una corta oración. Señor mi Dios, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque hasta tú inspiras la alabanza, Señor, a tu nombre hermoso, precioso. Tú eres verdaderamente el Salvador del mundo y por eso te agradecemos que entre tantos millones de seres humanos en este momento en la tierra, nos has escogido a nosotros para declarar tu nombre, que tú eres nuestro Salvador y que tú eres verdaderamente el Señor de nuestras vidas. Gracias por Jesús, gracias por tu palabra, gracias por cada persona que nos está viendo, que están presentes aún en este día frío, Señor. Gracias, Dios mío, porque eres tú, Señor, el que nos guía, nos dirige, Señor, en nuestro diario vivir. Bendice a cada persona, Señor, en cada área en que necesitemos tu bendición, tu ayuda y tu apoyo, Señor. Y todo esto lo oramos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, el Nazareno. Amén. Amén. ¿Quién me puede decir en qué capítulo de Mateo estamos hoy? ¿Perdón? 14. Amén. Esta va a ser una larga jornada. No sabemos cuánto tiempo nos va a tomar estudiar el libro de Mateo. Y en algún momento también vamos a retomar el libro de Génesis. Ustedes saben que todavía no estamos teniendo escuela dominical, pero he vuelto, digamos así, a hacer la lección 1, Génesis 1 y Génesis 2, y vamos a retomarla. Vamos a tener entre videos en vivo y los videos que ya habíamos hecho desde el 2019, imagínense, es bastante tiempo. Pero estamos hoy en Mateo 14, los versos 13 hasta el 22. En esta semana yo voy a poner en video Mateo 14 desde el 22 hasta el final. Y el siguiente domingo vamos a retomar Mateo 15. ¿Está bien? Amén. Entonces, la palabra del Señor dice, Mateo 14, empezando desde el versículo 13. Algunas Biblias tienen su título, la mía dice, Jesús alimenta a los 5,000. Cuando Jesús recibió la noticia, acuérdense de que Juan el Bautista había sido brutalmente asesinado, se retiró Jesús solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Y tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Quiero contarles brevemente que ustedes saben, yo soy de Bolivia y hubieron muchos años de muchos problemas políticos y sociales muy fuertes. Y una cosa en común en cada vez que había un problema político es que no había transporte.
y el domingo era el peor día, no había cómo movilizarse. Entonces nosotros caminábamos por millas hasta la iglesia. En aquel tiempo nuestra iglesia estaba bastante lejos. Yo no sé cuánto tiempo nos tomaba caminar a la iglesia, pero sí, recuerdo salíamos temprano y caminábamos. Yo tenía como unos 10 años. Entonces llegábamos a la iglesia, tal vez un poco cansados, jadeantes, pero felices porque estábamos ahí para alabar al Señor, para recibir su palabra, y no nos preocupaba que todavía teníamos una larga caminata de regreso a la casa. Y para mi familia en particular el regreso era así, toda su vida, por horas que nos tomaba regresar a la casa. Pero llegábamos a la casa muy contentos. Yo veo que aún con mi familia ahora, Raúl y Mary y mi familia en aquel entonces, llegábamos a la casa y era comer y hablar de lo que habíamos escuchado en la iglesia. Lo comentábamos, nos alegrábamos cómo Dios nos hablaba, y eso nos ayudaba en muchas maneras a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, o sea, a seguir recordando para que se nos haga más fácil memorizar incluso la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios por las personas que están aquí presentes. Les agradezco el sacrificio que han hecho este día tan frío, con nieve. Yo sé que está resbaloso. Les agradezco estar presentes. Yo quiero agradecerles también a las personas que a veces recogemos, porque nunca nos han hecho esperar, nunca nos han tenido ahí afuera largo rato y nosotros ahí, ¿qué hacemos? ¿Será que no viene? Gracias porque han sido diligentes incluso en contactarnos y decirnos, vienen por mí, estoy listo o estoy lista. Gracias, eso realmente me habla mucho de su deseo de estar aquí en la casa del Señor. Y también en este tiempo de esta pandemia que tuvimos que cerrar la iglesia, doy gracias a Dios también por los medios sociales, los medios de comunicación, el Facebook, también saben ustedes, estamos en YouTube, porque no podíamos ni siquiera irlos a traer. La iglesia, como les digo, estaba cerrada, pero aún espero ustedes se hayan mantenido en contacto. Estoy siempre tratando de poner enseñanzas, lecciones, tanto para la iglesia aquí en Effingham como para la iglesia en Matún. Y todo esto que les acabo de contar, pues me hace conectar de alguna manera este pasaje de la Biblia, porque vemos que habían multitudes que seguían a Jesús y viajaban por largas distancias para encontrarlo a Jesús. Tenían gran necesidad de estar con nuestro Salvador, de recibir tal vez un milagro de sanidad, pero sobre todo escuchar sus palabras, que son palabras de vida, palabras de salvación. Por eso les agradezco una vez más que están aquí este domingo. Dios los bendiga grandemente. Este pasaje de la Biblia nos da un número bastante grande, 5,000 personas. Y solo, dice al final en el verso 21, dice, los que comieron, solo fueron 5,000 hombres que contaron. Ahora, ustedes miren ahora en este momento en la iglesia, este es un fenómeno interesante, porque me doy cuenta que son más varones que mujeres. Y gracias a Dios. Pero normalmente en las iglesias las mujeres son 2/3 partes, o sea, 2/3 son mujeres, una sola tercera parte son varones. O sea, las mujeres son 60% y los varones un poco más del 30% en la iglesia. Así que podemos imaginarnos, si eran 5,000 varones, por lo menos han debido haber sido unas 10,000 personas, por lo menos. Y es interesante que solo se contaba a los varones. Y es interesante este número de 5,000 o 10,000.
Dios sabrá por qué no nos da el número exacto, pero por lo menos la idea de 5,000 es bastante grande, considerando que en los pueblos alrededor de donde tomó lugar este evento de la alimentación de los 5,000, algunos de esos pueblos no tenían más de 3,000 habitantes. Algunos pueblos tenían 2,000, aunque la Biblia los llama ciudades, pero eran con poblaciones relativamente pequeñas. Así que muchos de estos lugares se han debido vaciar buscando a nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Yo doy gracias a Dios por todas las personas que están buscando a Jesús en todo tiempo y en todo lugar. Dice en Marcos 6:33, porque este evento de la alimentación de las 5,000 personas nos lo cuentan los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Marcos, para los que anoten, Marcos 6:33 dice que llegaron corriendo por tierra mientras Jesús se había ido por la barca. Y es interesante pensar, yo me imaginaría que llegar en barca debería de haber sido más rápido, pero entendiendo algunos otros pasajes de cuando Jesús quería cruzar en la barca, se nota que cuando el viento es contrario, pues va a tardar, ¿no? Pero aquí encontramos personas en una condición física tan buena que se le llegan a adelantar a Jesús corriendo. Y es que, hermanos, hermanas, esto nos da a entender que debemos mantener una buena condición física. No solamente para buscar a Jesús, que sí, definitivamente es lo más importante, pero en este tiempo es bueno ir por una caminada, ir a correr. Para los que tengan la habilidad física de todavía poder correr, háganlo. Nuestros celulares nos agarran sentaditos en nuestro lugar cómodo y abrigadito y ya no queremos salir. Pero yo les animo, vayan por una corta caminada, solos, con la familia, y les va a hacer mucho bien. En este tiempo de la pandemia hay muchos problemas a nivel mental debido a que estamos encerrados con una pantalla, ya sea la pantalla de la televisión o la pantalla de nuestros celulares, y esto está preocupando mucho a las autoridades de salud. Una caminadita 3 veces al día, cortita, nos va a hacer muy bien a todos. Y también dice Mateo, Lucas y Juan, dice que la gente se fue a pie buscando a Jesús. Y una vez más les digo que eran bastantes millas que caminaban las multitudes buscando a Jesucristo. En el verso 14 dice que Jesús tuvo compasión de las multitudes. Y es interesante, si ustedes se ponen a leer los evangelios, si usted los lee de corrida y nada más por leerlo, hay muchas cosas que se le van a pasar así por alto. Pero leyendo Mateo habla de la compasión de Jesús en varias ocasiones. Y es la única emoción que describe Mateo acerca de Jesús. Juan incluso describió la tristeza de Jesús cuando dice, Juan 11:44, si no me equivoco, que Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Pero Mateo dice varias veces, Jesús tuvo compasión de las multitudes, y Marcos en particular dice, tuvo compasión de la multitud porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué pasa con una ovejita que no tiene pastor? Es totalmente vulnerable. En este tiempo de la pandemia, pareciera que hubieran muchas personas que están así, solos, como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús tiene compasión de todas estas personas. En este tiempo de la pandemia, una vez más repetir que los medios de comunicación, los medios sociales, nos están ayudando de alguna manera a mantenernos conectados. Ustedes saben que si me llaman, aunque no les conteste en ese momento, yo trato
trato de devolverles la llamada. Es importante que estemos siempre conectados, que estemos comunicándonos constantemente. Entonces dice que nos explica, Mateo dice, Jesús les hablaba, les enseñaba y sanaba a los enfermos. Lucas dice que les habló acerca del reino de Dios. Hace poco dejé un video. ¿Qué es el reino de Dios? Lo pueden buscar hace tal vez no más de 2 semanas. Y hay una cosa más interesante que dice, no sabemos, porque aquí dice que fueron los discípulos que estaban preocupados, que la gente no tenía para qué comer. Puede que haya empezado con ellos la preocupación. Otros pasajes de Mateo, Marcos, Lucas o Juan dice, fue Jesús que les pregunta, ¿qué les van a dar de comer? Denles ustedes. Pero no importa, el punto es que la multitud tenía hambre. Había una necesidad entre este gran número de personas. Jesús ya estaba satisfaciendo algunas de estas necesidades, porque Mateo mismo los dice, ya estaba sanando a los enfermos. Estaba también satisfaciendo necesidad espiritual, porque Jesús estaba enseñándoles. Imagínense pasar todo un día con el Señor Jesús. ¿Cuántas perlas de su palabra les ha debido dar a las multitudes? Y ahí tenemos el sermón del monte, en el mismo libro de Mateo que lo habíamos estudiado anteriormente. Palabras de vida, palabras donde hay salvación. Pero aquí está esta multitud en este momento con hambre. Y a Dios le importa todas las necesidades que nosotros podamos tener, ya sean necesidades financieras, físicas, materiales, sociales, humanas. Toda necesidad es importante para Dios. Es por eso que siempre podemos acercarnos a Dios con esa libertad en oración y entregarle a Él nuestras necesidades, porque sabemos que Él sí las va a suplir. Es interesante que Juan nos cuenta que había un jovencito, un muchacho. Tal vez la mejor manera de entender esta palabra es un adolescente, como nuestros 2 hermosos jóvenes que tenemos aquí. Este jovencito entregó los 5 panes y los 2 peces, que es todo lo que este joven tenía para comer ese día. Y se los había entregado a los discípulos de Jesús. Y en este pasaje yo quiero que entiendan lo más importante. En este pasaje de la Biblia de Mateo 14, del 13 al 22, lo más importante que Dios nos muestra es lo que Dios puede hacer cuando una persona entrega todo lo que tiene a Dios. Un jovencito entregando su almuerzo de ese día. Una sola persona. Y en otro pasaje, no recuerdo si aquí mismo o en Marcos, Lucas o Juan, dice, ¿qué es esto comparado con tanta gente? No es nada. Tal vez de un almuerzo se puede dividir entre 3, 4 personas, pero 5,000 hombres, y aparte las mujeres y los niños. Pero cuando hay una entrega sincera a Dios, cuando hay una entrega total, no hay límite para lo que Dios puede hacer. Amén. Es hermoso pensar en el poder de Dios cuando nosotros nos entregamos a Él. Cuando nosotros permitimos que Dios haga uso de lo poco que podamos tener. Y no hay esto de ¿qué es esto comparado con tantas personas? Para Dios eso no existe. Usted puede decir, pero ¿qué es este poquito de dinero comparado a la gran necesidad que existe? Pero es que todo cuenta para Dios, porque Él lo puede multiplicar para bendecir, para cambiar vidas. Jesús, miren lo que hizo con lo que el muchachito trajo
a los discípulos. Entregó sus 5 panecitos y sus 2 pescaditos. Y Jesús, dice la Biblia, se lo comió todo. ¿Dice eso? No, ¿verdad? Ok, lo escondió para más tardecito. Va a ser mi snack para más tarde. No. Bueno, yo tengo que sacar provecho de alguna cosa. Si el niño tiene 5 panes, 2 peces, que me sirvan a mí, aunque sea. No. Jesús, dice la Biblia, lo primero que hizo fue bendecir lo que el muchachito entregó. Hace muchos años, antes de haber conocido a mi esposo, yo no tenía nada. Yo no tenía ni visa, no tenía ni papeles, no tenía absolutamente nada. Bueno, no visa, pero mi visa se me iba a expirar. No tenía nada, no tenía dinero, no podía encontrar trabajo, estaba enferma, estaba muy mal. Pero una noche de una tormenta tremenda, yo me entregué totalmente a Jesús y le dije, yo era ya cristiana, yo era creyente y Dios me estaba pidiendo que me quede en este país. Y yo le dije, Señor, heme aquí. No tengo absolutamente nada más que unas cuantas mudas de ropa, tal vez unas 5 mudas de ropa, tal vez un par de zapatos, es todo lo que tenía. No tenía absolutamente nada más. Y le dije al Señor, yo me entrego a ti totalmente, haz conmigo como tú quieras. Y lo poco que tengo yo te lo entrego a ti. Amén. Y al poco tiempo Dios cambió todo para mí, todo. Entré a un instituto bíblico, me empecé a preparar para servir al Señor y hoy en día tengo este gran privilegio de servirle al Señor como pastora de una iglesia. Yo sí puedo decir, Dios me ha bendecido. Me ha dado un esposo que es un hombre de Dios, mi hijita, que ha empezado también incluso a dar clases, a hablar del Señor. En los videos la han visto. Y es que cuando uno se entrega a Dios y le entregamos todo a Dios, Él puede cambiarlo todo para bendición, porque el momento que hacemos esta entrega a Dios, Él ya lo bendice. Ya está bendito. Todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe totalmente en Él y podemos esperar milagros. No cabe duda que el momento que usted entrega algo a Dios, su vida o sus bienes, se lo entrega a Dios, va a haber bendición, va a haber milagros. Y en este milagro en particular es interesante los detalles. Y fueron 5 panes y 2 pescaditos, que posiblemente eran pescaditos secos, pero Dios lo multiplicó de las manos de Jesús cuando Él lo tomó y lo bendijo. Y eso es lo que tenemos que hacer con todo lo que tenemos. Nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro trabajo, nuestro dinero, todo lo que tenemos. Entreguémoslo en las manos de Jesús para que Él lo bendiga y van a haber milagros. Este milagro de los panes y los peces no fue un asunto de dinero, especialmente para un hombre como Mateo. Acuérdense que él había sido recaudador de impuestos. Los números, el dinero eran cosa súper fácil para él, pero para una persona que antes tal vez le importó tanto el dinero, se dio cuenta en este milagro, no era una cuestión de dinero. Marcos, Lucas, Juan dicen, hubiera sido necesario por lo menos el salario de 8 meses de una persona para alimentar un poco a estos 5,000 hombres y el número que no se sabe de mujeres y de niños. El salario de 8 meses hubiera sido necesario para alimentar a esta multitud. Pero para Mateo, él se dio cuenta, esto no es cuestión de dinero, esta es una cuestión
puramente de fe. La fe de un jovencito que entregó sus 5 panecitos y sus 2 pescaditos. Y una vez más me pregunto, ¿qué es esto? Comparado con tantas personas. Dios lo multiplicó porque tenía compasión de estas personas que habían llegado a buscarlo y se quedaron con él todo el día. Estos 5 panes y 2 pescaditos que un jovencito, estoy segura, lo entregó con mucho amor para ser repartido entre la multitud. Y esta es la prueba de la fe de una sola persona. Y no importa la edad. Aquí la Biblia, no en este pasaje de Mateo específicamente, pero estamos hablando de un jovencito, un adolescente que entregó todo lo que tenía, aun cuando él estaba presente y viendo semejante multitud de personas. Es posible que antes nunca se había reunido un número de personas tan grande. Era una multitud bastante considerable. También vemos que después de que todos se saciaron, tenían ya el estómago lleno, estaban satisfechos. No comieron solo un poquito cada uno, sino que se saciaron. Yo no sé si los 5 panes y los 2 pescaditos de este niño hubiera sido suficiente para saciar el hambre de un hombre. Pero yo sí sé, yo tenía mi papá, mi hermano, ahora mi esposo. Yo sé que un varón come muchísimo más que una mujer o que un niño, obviamente. Pero aquí la Biblia se asegura que nosotros entendamos que todos fueron satisfechos. Su hambre fue saciada. Y cualquier tipo de hambre que tú tengas, mi hermano, mi hermana, yo te lo puedo asegurar que Dios puede saciar esa necesidad totalmente. Si tú te estás sintiendo solo o sola, Dios puede satisfacer esa necesidad con su presencia misma. Pero lo que tú tienes que hacer, mi hermano y mi hermana, es buscar a Jesús. Si tú estás pasando por necesidades financieras, a veces escucho a personas hablarme de miles de dólares hundidos en deudas o en problemas. Hace poco les conté de un hermano de miles de dólares su deuda del hospital. Hoy en día es un cero que él debe, porque Dios ayudó a satisfacer esa necesidad financiera, porque ponemos fe. ¿Fe en una persona? No. Fe en Jesucristo. Aleluya. Esa es la única manera que toda necesidad puede ser satisfecha, cuando ponemos nuestra fe solamente en Jesús. Cuando entregamos nuestra vida íntegramente a nuestro Señor Jesucristo, y permita que Él sea el que bendiga lo que le estamos entregando a Él, nosotros también podemos convertirnos en una fuente de bendición a otras personas. En este tiempo de la pandemia hay muchas necesidades, hermanos, hermanas. Yo sé que ustedes a veces me llaman y me dicen, pastor, ¿está ocupada? Sí, estoy ocupada porque las necesidades se han multiplicado. Yo nunca había estado tan ocupada, mi esposo, mi hijita les pueden decir. Pero me trae mucha felicidad estar pudiendo ofrecer algo de ayuda. Es que en la pandemia, y les digo con toda sinceridad, y no porque sea una persona negativa, las necesidades van a ir en aumento. No van a disminuir, al menos no pronto, no pronto. Y es por eso que yo les hablo esta palabra hoy. Cualquiera que sea esa necesidad, si vamos a Jesús, solo Él la puede satisfacer, porque es el poder de Dios que entra en acción cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Amén.
No quiero sonar negativa otra vez, pero no existe una excusa cuando uno dice me he entregado a Jesús, pero todavía se guardan algunas cositas solo esto es solo para mí, esto es mío, nadie debe de tocar esto. No, esto yo no se lo puedo dar al Señor, discúlpenme. ¿Ah? No existe una excusa. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, nosotros debemos de entregarnos a nosotros mismos y entregar también todo lo que tenemos. Y estoy hablando particularmente acerca del diezmo. El diezmo le pertenece al Señor. Hay personas que dicen, Jesucristo no ha hablado del diezmo. Los discípulos no han hablado del diezmo. El Nuevo Testamento no habla del diezmo. ¿Y saben por qué la Biblia en el Nuevo Testamento no habla del diezmo? No es porque usted no debe de diezmar, sino que para el tiempo que Jesús caminó en esta tierra, los israelitas, los judíos, eran muy fieles, habían aprendido a dar fielmente su diezmo. O sea que ya no hacía falta más enseñarles nada. Si había algo que aprendieron los judíos correctamente, fue a dar su diezmo y su ofrenda al Señor. Esa es la pura verdad acerca de los diezmos. En nuestras vidas, todo le pertenece a Dios. Todo lo que usted tiene, su vida misma le pertenece a Dios. Es un acto de fe cuando le decimos a Dios, yo te pertenezco a ti. Porque lo correcto es que todo, absolutamente todo nuestro ser le pertenece a Dios. Nuestro diezmo, nuestras vidas, todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenecen a Dios. Hoy en día, Dios puede hacer mucho más contigo, mi hermano, mi hermana, si te entregas totalmente a Jesús y lo buscas con todo tu corazón. Y una vez más les digo, no importa la edad, Dios utilizó a un jovencito, un adolescente, para bendecir a más de 5,000 personas. Y este jovencito ha debido ser una persona pobre. La Biblia dice que trajo 5 panes de cebada. El pan de cebada, pero los estudiosos nos explican, el pan de cebada era el alimento de los pobres. Pero esto no importó para Dios, porque este jovencito se fue en busca de Jesús. Pasó el día con él y entregó todo lo que tenía. Seguro que este mismo jovencito estaba de hambre, pero eso no importó, porque entregó ese poquito que tenía. Aunque era poco, una vez más les digo, pero lo entregó todo, todo. Ese es el ejemplo que nos da este joven. Si buscamos a Dios, a Jesús, íntegramente, sinceramente, sin ver los sacrificios que tengamos que hacer, les aseguro que nunca nadie se va a ir de su vida desalentado, ni desanimado, ni decepcionado. Cuando fueron estas multitudes a buscar a Jesús, hallaron todos lo que habían venido a buscar. Si necesitaban salud, hallaron milagros, hallaron sanidad en Jesús. Si necesitaban una palabra de aliento, de ánimo, en medio de la esclavitud que ellos estaban viviendo bajo el Imperio Romano, encontraron esa liberación en la palabra de Dios de saber que son hijos de Dios, no esclavos de un imperio. Y Jesucristo mismo les dijo, si ustedes conocen la verdad les hará verdaderamente libres, libres. Jesús alimentó el hambre, o sea, satisfizo el hambre de estas multitudes. Les enseñó también acerca del reino de Dios, les enseñó muchas cosas. Un día a los pies de Jesús no me puedo imaginar cuánta sabiduría, cuánto amor,
¿Cuánto conocimiento de la palabra de Dios podríamos recibir? No hay nada que Dios no pueda hacer cuando nos acercamos a Él. En este tiempo yo quiero animarles a todos y cada uno de ustedes que hagamos como hizo esta multitud. No importa el sacrificio que hay que hacer. Sigamos buscando a Jesús, porque si lo buscas con fe, Él va a satisfacer tus necesidades y te utilizará a ti, mi hermano, mi hermana, para que también tú seas una fuente de bendición. Dios les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús el Nazareno. ¿Hay alguien que quisiera